Buenas tardes. Hoy nos acompaña Pilar del Río, una persona cercana a la Fundación César Manrique y querida por esta casa. Nos presentará su libro La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote, editado por Itineraria. Se trata de un libro que, tomando como motivo conductor la casa de Saramago en Lanzarote, recoge vivencias, acontecimientos y emociones compartidas. A la vez, se recorren las narraciones que el Nobel de Literatura alumbró en el último ciclo de su vida bajo la luz de esta isla, a la que vino a vivir en 1992. Pilar del Río describe La intuición de la isla como un libro para los amigos, ya que a través de sus páginas los lectores podrán acercarse a diversos momentos singulares ocurridos en la casa y compartir cómo era la vida de José Saramago mientras escribía sus obras, los paseos por Lanzarote, las ideas de las que surgieron sus novelas, la convivencia con sus perros, los encuentros en la isla con amigos como Carlos Fuentes, Ernesto Sábato, Susan Sontag o Bertolucci, las visitas que recibía, las experiencias que traía de los viajes y las amistades forjadas. El libro cuenta con ilustraciones de Juan José Cuadrado y con fotografías que documentan algunos de los momentos que se narran a lo largo del relato. Además, se completa con la Carta Universal de los Deberes Humanos, iniciativa que José Saramago lanzó en la ceremonia del Premio Nobel y años más tarde fue retomada por la Fundación José Saramago y la Universidad Nacional Autónoma de México. Tras un periodo de debates y elaboración, el documento fue entregado en la ONU. Pilar del Río, ya la conocen, es periodista y traductora. Ha trabajado en televisión, prensa y radio, comprometida con el feminismo y las libertades políticas y sociales. En 1986 conoció al que sería su marido, José Saramago, con el que formó equipo de vida y de trabajo. Preside la Fundación José Saramago, que en su declaración de principios asume la defensa de la cultura, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente como razones de ser. Acompañan a Pilar del Río Alba Cantón, coordinadora de la editorial Itineraria, siendo esta su tercera publicación, y Fernando Gómez Aguilera, que introducirá el libro. Desde la Fundación César Manrique queremos agradecer especialmente a Pilar del Río y a todos los asistentes al acto su presencia hoy aquí muy cordialmente. Primero hablará Alba Cantón, después Fernando Gómez presentará el libro y terminará el acto Pilar del Río. Bueno, lo primero, muchas gracias a todas las personas, a todos los lectores y lectoras que han venido hoy a la presentación del libro La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote, de Pilar del Río. Y bueno, aunque ya hicimos un pequeño avance presentando este libro en la Feria del Libro de Las Palmas, ya que la feria este año dedicaba su edición a José Saramago por el centenario de su nacimiento, pero creo que pues, no hay mejor lugar que la Fundación César Manrique y especialmente esta sala José Saramago para presentar por primera vez el libro que ha escrito Pilar. Esta fundación amiga de la que José Saramago fue cómplice y partícipe y desde donde siempre presentó al mundo sus novelas escritas en Lanzarote. Con la intuición de la isla, Pilar del Río rompe fronteras físicas y temporales para compartir con los lectores un tiempo y un lugar extraordinarios. Lanzarote, una casa, a casa, balsa de piedra, lugar de creación y de encuentro, para que los lectores y lectoras de todo el mundo no solo tengamos la suerte de conocer cómo fueron el transcurrir de esos días para José Saramago, sino que los vivamos también junto a ellos. La intuición de la isla es una cápsula del tiempo en la que Pilar del Río, con su prosa sabia, poética y generosa, logra transportarnos a ciertos días en la casa, entre cables, llamadas, alboroto y periodistas, cuando José Saramago ganó el Premio Nobel, o sentarnos en la mesa de la cocina a comer bacalao con todos, como si fuéramos unos miembros más de la familia, y a la cena estuvieran también invitados Bertolucci, Almodóvar, Susan Sontag, Eduardo Galeano, Carlos Fuentes o Ernesto Sábato. También
pasearemos con José Saramago por Tías para ir a comprar el pan o descubrir la belleza absoluta desde su mirada en Timanfaya o el volcán del Cuervo. Como escribe Pilar del Río en estas páginas, es un libro que tiene como misión continuar la respiración que se siente en la biblioteca de A Casa y compartirla. Un libro para amigos y amigas. Pilar abrió las puertas de su casa como museo hace 11 años y ahora consigue que la casa viaje a la mente y al corazón de los lectores y que esos sentimientos y emociones que contienen esas paredes por los momentos allí vividos podamos sentirlos al leer estas páginas por siempre. Rememorando el mensaje de El infinito en un junco de Irene Vallejo, Pilar del Río ha conseguido hacer con este libro que A Casa, en Lanzarote, sean un lugar eterno. El prólogo de La intuición de la isla está escrito por Fernando Gómez Aguilera, un texto sabio, lúcido y extraordinario, por lo que este libro tiene la suerte de estar escrito en su totalidad por las dos personas que más conocen a José Saramago y su obra. En esta edición también se completa con fotografías de los momentos narrados y ilustraciones de Juan José Cuadrado a carboncillo y la Declaración Universal de los Deberes Humanos, basada en la propuesta que José Saramago hizo en el discurso del Premio Nobel y que en conjunto la Fundación José Saramago y la Universidad Autónoma de México presentaron en Naciones Unidas. Un instrumento que potencia los valores de civilidad y de igualdad, también los deberes de respeto y cuidado de las personas y de la naturaleza, tan necesarios, urgentes, tan definitivamente humanos. Y agradecemos a Pilar que haya decidido publicar su libro con una editorial pequeña y a Fernando toda la generosidad que nos ha otorgado queriendo participar también en este libro. Y muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en un día que es ciertamente muy especial. Pilar dice que es un libro para amigos y la sala está llena de amigas y de amigos y eso es siempre una alegría. Está siempre muy bien acompañada, Pilar. Hoy digo es un día especial porque estamos conmemorando el centenario del nacimiento de José Saramago a lo largo de todo el año, de un año que no ha sido, como bien saben, nada fácil, ¿verdad? Y a homenajear su memoria se suma la Fundación César Manrique con cariño y con sensación de privilegio al tener la oportunidad de presentar hoy este magnífico e imprescindible libro de Pilar del Río, La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote. Yo tengo todo el placer de participar en este acto, por lo que agradezco la invitación tanto a Pilar como a Alba. Quiero comenzar la presentación de La intuición de la isla con una cita de Leonardo Boff que les pediré que retengan. Cuando cuidamos, amamos. Cuando amamos, cuidamos. Volveré al final a esta frase, comenzaré partiendo con ustedes cómo es este libro materialmente, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Este libro que tiene dibujos, como se ha dicho, de Juan José Cuadrado, de Juanjo, que está publicado por la editorial Itineraria, que dirigen Alba Cantón y Sergio Berro. Enhorabuena por el emprendimiento, no es tarea fácil, pero desde luego que proporciona muchas satisfacciones los libros. Y también enhorabuena por el buen hacer, por la estimulante línea de trabajo que han emprendido. El contenido de la publicación son 71 piezas, 71 crónicas breves, que podríamos decir que conforman un álbum de recuerdos, de momentos, de materialización de libros, de personas, de personajes también, de trabajo, de relaciones y de circunstancias en torno a lo que podríamos llamar la cotidianidad de José Saramago en Lanzarote y particularmente en su casa
de Tías, donde vivió, como saben, desde finales de 1992, desde principios de 1993 en la casa hasta 2010. Una casa de palabras, de conciencia y de intersubjetividades. Veremos por qué. Y lo que se nos ofrece es un relato filtrado por el prisma de quien más cercana, mejor lo conoció y más compartió su tiempo con José Saramago, Pilar del Río. Son, por lo tanto, crónicas, chispazos, parpadeos, y la secuencia no respeta un orden cronológico, sigue el ritmo inconstante, pero persistente de la memoria, ¿verdad? Tiene una estructura fragmentaria con una forma de mosaico de teselas de vida que componen un friso muy elocuente. El tono es el tono de crónicas periodístico-literarias, ágiles de lectura, escritas con sutileza, con gracia, con inteligencia y con cercanía. Una prosa muy limpia, muy matizada y un punto de vista fresco y muy chispeante. Como ejemplo, les diría que se fijen cuando lean el libro en el capítulo 17, en la crónica 17, cuando desde la perspectiva de Pepe, de Greta y de Camões se nos cuenta la recepción del Premio Nobel, una pieza pues magistral, ¿no? ¿Qué no hay en el libro? En el libro no hay malestar, en este libro no hay animadversiones, no hay quejas, no hay indiscreción, no hay rencor, no hay ningún tipo de dramatismo, no hay ajustes de cuentas, no hay chismes ni enredos. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es un compendio, a mi juicio, de atributos. Hay pasión, hay belleza, hay mucho Saramago, hay generosidad sin límites, hay gracia, hay un tributo permanente a Lanzarote y mucho respeto por la literatura y por los libros, además de sensibilidad y, yo diría que amor, que mucho amor, y explicaré luego por qué. Me gustaría decir algo a propósito de Lanzarote y de José Saramago, porque aquí desarrolló, como probablemente muchos de ustedes sepan, una etapa que es determinante en su biografía. Es una etapa de gran relevancia en su biografía vital, en los años que vivió en esas fechas que he señalado, desde 1992 hasta 2010, los 18 últimos años de su vida. Aquí consolidó la relación de pareja con Pilar, una relación que se inició en 1986 y que yo creo que no se ha interrumpido, y fijó su domicilio en Tías. Aquí hizo su casa, la única casa que se conserva del escritor como tal, y en ella reunió su biblioteca y su archivo. Desde aquí se relacionó con el mundo intensamente. Pero es también una etapa relevante la de Lanzarote en la trayectoria literaria de José Saramago. Aquí escribió nada más y nada menos que la mitad de su obra. 21, 22 títulos, depende de cómo contemos, ¿no? que incluimos algún cuento o no. Escribió entre 11 y 13 libros, depende también cómo contemos, entre 1947, la fecha de publicación de su primera novela, que en español se llama La viuda, Terra do Pecado, en portugués, y 1980, que es la fecha en la que cambia por completo la vida de José Saramago, ¿no? Cuando ya estaba a punto de cumplir 60 años. Entre 1980 y la llegada a Lanzarote escribió otros 9 libros, ¿no? Ahí en 1980 comienza el tiempo mágico para Saramago, para la literatura y para todos nosotros. Hay un momento en que en el primer capítulo de Alzado, levantado del suelo, dice una frase, escribe una frase iluminadora para él, para su literatura y para todo lo que vino después. Escribe y dice, todo esto puede ser contado de otra manera. Y ahí comienza Saramago. Todo esto puede ser contado de otra manera. Y comenzó la magia de lo que Eduardo Lourenço ha llamado a descontar lo contado, a descontar lo que la historia oficial cuenta. Incorporó nuevos protagonistas que no aparecían en la historia, nuevos sujetos históricos marginales que empezaron a tomar voz en su literatura para que la ficción pudiera interrogar y pudiera complementar con otros puntos de vista, con otras perspectivas a la historia. Aquí, su narrativa en Lanzarote
me centro ahora, aquí tomó un nuevo rumbo. Saramago dijo, una ruptura radical se ha producido, con características definidas, además, ¿no? Es la etapa que él ha denominado y que se ha repetido hasta la saciedad de la piedra, ¿no? Pero esa etapa de la piedra, en esa metáfora que él cristaliza en una conferencia en la Universidad de Turín en 1997, que luego se va a publicar en 1999 de manera exenta, de la estatua a la piedra o la estatua y la piedra, tiene un contenido literario propio, ¿no? Aquí se hace un escritor más metafísico, su prosa es más deshidratada, más lacónica, se hace más esencial, ese gran escritor barroco, una prosa de una gran riqueza simbólica como el paisaje de la isla. Aquí cerró el gran angular de la historia, su interrogación permanente por la verdad, porque es eso de la verdad, si existe una verdad, si existen verdades o si lo que existe es un permanente cuestionamiento de la verdad. Él, desde la perspectiva, lo hacía de la ficción. Se aferró a la alegoría para ahondar en una novela de ideas. José decía, como probablemente muchos de ustedes hayan leído, soy un ensayista que escribe ensayos con personajes. Una novela de ideas que se interrogaba sobre la condición del ser humano contemporáneo. Y eso comienza a escribirlo aquí, en Lanzarote. Decía, es mi obsesión llevar lo más lejos y profundo que yo pueda el significado de ser humano. Y escribió sobre el error. Saramago decía que toda su literatura era una meditación sobre el error. Aquí recibió el premio Camões, aquí recibió el premio Nobel, recibió innumerables doctorados honoris causa y aquí, algo para mí muy importante en su biografía, muy destacable, aquí su pensamiento social adquirió una perspectiva global. Si bien su compromiso político venía de Portugal, desde el año 68 que se afilia al Partido Comunista Portugués, aquí lo que se hace es universaliza su pensamiento social. Y a Lanzarote dedicó páginas hermosas. ¿Qué es este libro? A mi juicio, es un libro que se desenvuelve en el campo de la experiencia de la memoria. Pilar se ha referido en algún momento a la épica cotidiana que es el vivir, ¿no? Yo creo que este libro es una malla de respiración diaria, ¿no? De una respiración diaria que es extraordinaria. Es un libro que trata de libros. Pilar hace referencia a cómo fueron surgiendo y a cómo se fueron escribiendo al menos 12 de esos 21 o 22 títulos que alumbró Saramago en la isla. Del ambiente de vida, trata también de trabajo, ya lo ha dicho, ya se ha comentado por parte de Alba, y de la relación del escritor con sus obras, con Lanzarote y con el mundo desde la isla. Pilar, en una entrevista de 2011, decía en el diario Sur, mi casa se convirtió en el último recurso, la última instancia de los desheredados de la tierra. Por lo tanto, la casa se nos presenta como un espacio, esto que hoy se dice en arte, de agencia permanente, es decir, de acción permanente, de interacciones sociales, creativas y de pensamiento, como un nódulo de comunicación global, ¿no? Una embajada cultural, podríamos tener la tentación de decir, de cultural y de paz y de derechos humanos, ¿no? Pilar dice, creo que es en el libro, en la casa nunca se pusieron límites y desde primera hora el flujo de personas que llegaban se convirtió en norma y manera de vivir. Un lugar, por tanto, de socialización, de amigos, de creadores, de periodistas, de profesores, de editores, de políticos, de activistas. Pilar también da cuenta de las emociones que sustentan e iluminan las cosas del lugar donde vivía José Saramago. Levanta, pues, lo que podríamos llamar una especie de topografía sentimental y vital. Es este libro un homenaje a la amistad y a la hospitalidad, a la sencillez, a la voluntad indestructible y la ética del trabajo, a la celebración de la vida y también a la enfermedad y el acabamiento que encuentran su espacio sin dramatismo en estas páginas. Todo se hace sin pretensiones, con naturalidad, con penetración y con llaneza, como a mi juicio requieren las grandes cosas, y este libro lo es. Se hace todo eso con brillantez y con equilibrio en el manejo de la sensibilidad, de la perspectiva y de algo a lo que yo le doy mucho valor, del tacto. Pilar combina, pues, el don del águila,
la óptica amplia del ojo de pájaro, con las facultades de la hormiga, experta en cada accidente del terreno, en cada hierba, en cada brizna. Me gustaría dedicar unas palabras al libro y a la casa, porque el libro es la casa, el libro es a casa. La autora abre de par en par una puerta hasta ahora entreabierta. Revela con delicadeza una intimidad, la de la casa de Saramago, la de su casa común. Aporta contenidos propios de una historia de la intimidad, podríamos llamarla, de su hogar, los usos, cómo se habitaba. Y por consiguiente el libro también es la afirmación de la identidad privada del escritor y de su entorno. En el siglo XX, como ustedes saben, el ambiente doméstico de pintores, de escritores, de cineastas y de actores ha merecido interés como objeto de estudio al lado de la obra. Las casas nos dicen algo más sobre sus habitantes, algo que está o no está en su obra. Intensifican al autor, lo descubren en facetas o matices desconocidos, lo reviven en emociones. Desde la perspectiva de la autora, este libro es también un reconocimiento a Lanzarote y una forma de agradecimiento que nosotros deberíamos devolver. Reconocimiento a Lanzarote, vista como casa-isla, la balsa geoestratégica en el eje transibérico, donde José Saramago, se dice en algún momento, volvió al tiempo inicial de su niñez, donde se reconcilió con los perros y recuperó emociones intensas vinculadas a la relación con la naturaleza y la tierra elemental que se van a infiltrar en su prosa. Aquí, Saramago, y creo que esto es casi lo más importante, fue feliz y encontró tranquilidad y sosiego reparador. Y aquí fue donde se alumbró una paradoja, porque Saramago y Pilar hicieron de la isla su casa, pero su casa nunca fue una isla, ni ambos se aislaron, como muestra el libro que hoy presentamos. Me gustaría decir unas palabras sobre el significado del libro. Yo creo que este libro es un ejercicio de traducción cultural. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que este libro es la elaboración de una narrativa memorialista que a través de la escritura lo que hace es representar y concretar un patrimonio inmaterial de extraordinario valor para la cultura universal. ¿Cómo era la vida de Saramago en Lanzarote? Y pone de manifiesto la cualidad simbólica de esa vida en la isla. Da, por tanto, existencia cultural a casa y a la esfera privada que está asociada a la vivienda. La convierte en una casa escrita. En el libro hay otras derivas, naturalmente, ¿no?, aparte de la casa. Y entonces, cuando eso ocurre, Lanzarote se convierte en el hilo de Ariadna del texto. ¿Qué alcance tiene esto para la cultura? Yo creo que lo que hace es materializar, formalizar un patrimonio intangible. Lo encapsula, queda ya para la historia. El de habitar, el de la atmósfera doméstica, ¿no?, que es siempre complementario del patrimonio material de la casa museo abierta al público. Un privilegio, me temo, que no hemos sabido valorar suficientemente en Lanzarote, en Canarias y en España, y que espera una adecuada valoración. El patrimonio intangible cobra existencia a través del relato, a través de la fijación en la escritura y en el texto. Y esto es un hecho de alcance y de resonancia cultural indudable. Lo hizo, por ejemplo, Pablo Neruda con su Refugio de Valparaíso, en su fascinante Una casa en la arena. Este libro que yo traje es una joya. Este libro, que es una maravilla, escrito por Pablo Neruda sobre una de sus 3 casas. Si tienen la oportunidad, está descatalogado, se lo recomiendo, es una verdadera joya. Esta era su casa navío de Isla Negra, ¿no? En definitiva, se da consistencia verbal al mito de la casa del escritor en Lanzarote asociado a un modo de vivir. Diré 2 cosas más antes de acabar. Quiero referirme a la coprotagonista ausente.
Y quiero empezar con unos versos del poeta al que acabo de aludir, Pablo Neruda. Unos versos del libro Para nacer he nacido. Escribió Neruda: siempre he querido que en la poesía se vean las manos del hombre. Siempre he deseado una poesía con huellas digitales. Ese es un libro con huellas digitales. Pilar ha dicho: las casas donde no hay generosidad son casas muertas. La generosidad deja siempre huellas digitales y huellas sentimentales. Este libro gira en torno a Saramago, sus compañías y su vida en Lanzarote, lo he dicho. La intuición de la isla es un libro que de su mayor virtud nace también su mayor carencia, por decirlo de esta manera. Para entender cabalmente lo que cuenta, es necesario que el lector incorpore a la coprotagonista en pausa, a la coprotagonista elidida del relato, de la historia, a Pilar del Río, mujer, compañera de Saramago, la linterna de a casa, el personaje ausente en este libro que estaba presente en cada segundo de la casa, bombeando su flujo sanguíneo. La narradora se autoexcluye al construir su punto de vista, evita la autorrepresentación, pero no puede eludir que a partir de la visión expuesta el lector comprenda que el mundo en esas páginas contenido era un universo de raíz y de pulso femenino. Un universo que desplegó su corazón en la cocina, como ha dicho antes Alba, el lugar por excelencia de la conversación y la protección femenina, la catedral del bacalao con todos y del café portugués también, servido sobre la mesa, una mesa que reunió tantos manuscritos, tantas traducciones, tantos libros de otros, de palabras y de gentes. En una casa donde la cocina convoca y el bacalao cancela pesadumbres y temores, la conversación de la civilización tiene garantizada su futuro. Allí la humanidad se eleva y se redime. Señalar esta ausencia, Pilar, no es un reproche, líbreme Dios, es una aclaración para que el lector pueda apreciar en toda su verosimilitud y realidad la intuición de la isla. Porque los libros de José Saramago escritos en Lanzarote los escribió Saramago. Pero la vida de José Saramago en Lanzarote la vivieron Pilar y José de la mano, bajo la protección y el aliento de Pilar del Río. Creo tener nociones, al menos algunas, de cómo fue la arquitectura de aquella vida solidaria, bulliciosa, hospitalaria y culta de la que participé. Y como de ese privilegio se deriva conocimiento, lo digo hoy, que es el momento y el lugar de decirlo. He dicho arquitectura y lo he dicho bien, porque si escuchamos al profesor Josep Quetglas, y lo cito, arquitecto no es aquel que construye, sino aquel que da sitio a las actividades humanas. Hacer sitio, dar lugar, favorecer, acomodar, ayudar, cuidar. Concluyo con cuidar. Veo que has citado la palabra cuidar también en tu intervención. Desde que comencé a leer La intuición de la isla, tuve una impresión que se apoderaba de la lectura constantemente. Creo ahora que tiene que ver con el significado último del libro. Regresemos al principio. Cuando cuidamos, amamos. Cuando amamos, cuidamos. Leonardo Boff. El cuidado es un bien antiguo, pero no comunitario. Es una virtud fundamentalmente femenina. No se convirtió, por desgracia, en un bien compartido ni en lógica alternativa al poder y al gobierno en manos de los hombres. Hoy, como muchos de ustedes probablemente sepan, el cuidado da cuerpo a un capítulo emergente, muy potente, del pensamiento contemporáneo. La ética del cuidado, un nuevo paradigma.
¿En qué valores se sostiene la nueva ética del cuidado? Un sistema de pensamiento conceptualizado con rigor y brillantez por el filósofo y pedagogo colombiano Bernardo Toro, a quien yo voy a seguir en lo que voy a decir a continuación. Los valores del cuidado son saber cuidar, hacer transacciones ganar-ganar y no ganar-perder, comer y beber juntos, saber conversar, respetar y la hospitalidad. Enfrente de ese paradigma emergente, nuestro paradigma actual, que se rige por las nociones de éxito, poder y acumulación. Ese paradigma nos ha conducido a donde estamos hoy, un lugar en el que ya sabemos que no vamos a poder seguir estando, que no vamos a poder continuar. Ese cuidado es cuidado de uno mismo, es cuidado de los otros, es cuidado de los extraños a través de bienes públicos fuertes que favorezcan la equidad y es también cuidado del planeta, sustituir la violencia sobre la naturaleza por ser amigos de la vida, una amistad que nos permitiría salvarnos como especie, algo que hoy no está garantizado. Cambiar de vida para aumentar nuestro nivel de civilización y de humanización sobre el planeta. Llegar, dice Bernardo Toro, a un nuevo estadio de humanidad. Y aquí es el vínculo con lo que he venido diciendo, con lo que contiene ese libro, con José Saramago, como reclamaba José precisamente. José decía que la única revolución que aceptaba al final de sus días era la revolución de la bondad. Decía que necesitábamos de una insurrección ética. Decía no reconocer ninguna prioridad por encima del ser humano. Decía que nuestra gran misión era humanizarnos y que la tarea pendiente que teníamos por delante era el respeto de los derechos humanos. Esta nueva ética del cuidado reivindica como gran instrumento de cambio el vínculo emocional. La palabra clave es juntos. Juntos o nada. Juntos. Y la sustitución de la inteligencia que nos ha traído hasta aquí, la inteligencia hegemónica, que es una inteligencia competitiva y que es una inteligencia depredadora, que es una inteligencia patriarcal, por una inteligencia altruista. A casa fue, desde el primer día, un espacio de formación de lazos emocionales y de creación de redes altruistas, donde se ayudaba y se recibía ayuda. ¿Y qué significa esto, ayudar y recibir ayuda? Significa reconocer al otro y que el otro me reconozca. Significa reconocimiento mutuo. Y ese acto de reconocimiento mutuo es el acto más potente que existe entre los seres humanos para generar vínculos. De eso trata este insustituible libro. Eso cuenta y lo hace, además, como si no lo contara, con inteligencia cooperativa, respetando, apoyándose en vínculos emocionales, cuidando a su protagonista, a José Saramago, y cuidando a los lectores, porque, recordémoslo, cuando cuidamos, amamos, y cuando amamos, cuidamos. Mediante libros, concluyo, que son puentes que sortean siempre nuestra condición efímera, podemos superar el frágil tiempo humano y podemos acceder con los libros a una forma de temporalidad indestructible. En ese tiempo consistente, que es una forma de tiempo futuro, ahí están ya a casa y los días de Saramago en Lanzarote en este libro. Una ausencia, la suya, la de José Saramago, que se ha vuelto presencia para los lectores gracias al talento y la generosidad de Pilar del Río, gracias al talento y la generosidad que desenvuelve en las páginas de este libro. Léanlo, no se van a arrepentir, seguro. Gracias. Increíble, increíble.
Creo que debemos empezar otra vez a aplaudir. Sería lo más justo que se pudiera hacer. Porque Fernando nos deja siempre anonadados, pero esta lectura que ha hecho, no solo de José Saramago, de la persona, de la obra y sobre todo de lo que significan los libros y la ética del cuidado. Hijo, si parecía que ya era, que tú ya no te podías superar a ti mismo, que lo has conseguido, te has superado. Qué maravilla. ¿Saben? Saramago se vino... Bueno, voy a hablar sentada porque ellos han leído. Si yo tuviera un papel en este momento, haría como cuando las tesis de la demostración de la existencia de Dios, creo que eran San Silvestre y Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y cuando leyó Santo Tomás de Aquino la suya, San Silvestre rompió las que él había escrito, no sé cuántos años de vida. Si yo tuviera algo escrito, lo rompería. Si tuviera algo de dignidad, me iría. Porque, ¿saben? No tengo nada de dignidad, porque hoy son 2 humillaciones. Esta mañana, en el Grifo, presentando la edición, la cosecha especial que, no sé cómo se llama, Fermín, no sé si se llama edición, colección especial de Saramago 100, pues hablaron Fermín Otamendi y habló Fernando. Y ya me dijeron, chica, o sea, hay niveles, ten en cuenta el tuyo. Y ahora esta tarde es mucho para una sola persona, 2 humillaciones al día. Ahora te vas a resarcir. Ya. Saramago se vino aquí a Lanzarote, que efectivamente era una isla, y él había tenido muy pocos tratos con islas. Él había ido a Cabo Verde, había estado en Cuba, pero vamos, viajes oficiales que casi son esos que se llega al aeropuerto, un coche, te llevan a un edificio y no entienden mucho más de lo que hay al entorno. La primera vez que vinimos a Lanzarote fue en el año 91 y fue porque tenía que dar una conferencia en Tenerife, otra en Las Palmas, entonces decidimos venir porque María y Javier, mis hermanos, vivían aquí y vinimos a verlo. Y aquí ya sí vinimos a una isla. Ya la recorrimos, ya fuimos desde el norte al sur. Es verdad que lo que más vimos fue carreteras, con volcanes al fondo, pero ya lo suficiente para tener la idea de lo que podía ser una isla. Pero la isla no formaba parte, insisto, hasta que pasaron una serie de cosas en Portugal. José Saramago escribió el Evangelio según Jesucristo, le afectó a algunas personas que no habían leído el libro. Hay en Portugal un señor que es el aspirante a la restauración de la monarquía portuguesa, y ese señor le preguntaron qué le parecía la obra de José Saramago y dijo una frase genial: non lima, non gosté. No la he leído, pero no me ha gustado. Creo que ese día quedó claro que la monarquía no se iba a restaurar. Entonces, algunas personas que no habían leído el libro, pero que habían oído de qué trataba, decidieron que era un libro escandaloso y decidieron introducir la Inquisición, porque ni siquiera la censura, que era una cosa reciente, hasta 10 años antes había habido censura, no, decidieron traer la Inquisición y considerar que había cosas con las que no se podía negociar y no se podía hablar de la culpa y la responsabilidad y qué papel tiene Dios cuando de culpa de los seres humanos o de responsabilidad de los seres humanos se habla. La culpa la tiene la mitad.
Bueno, que entonces se armó un lío enorme en Portugal, fue atacado políticamente, le salieron amigos que hasta entonces nunca habían sido amigos para defenderlo, pero porque también era un argumento estupendo que venía bien para castigar al gobierno que había hecho la censura, pero otros hablaban, empezaron a emerger situaciones que en esos primeros años de democracia se habían mantenido discretamente aislados y de pronto aprovecharon esta situación para florecer, para manifestarse, para decir ya está bien, pero ¿qué vienen ahora los comunistas? Este hombre es comunista, no puede dar lecciones, un comunista no puede representar al país. Bueno, llegaron a decir el gobierno, el representante gubernamental en sede parlamentaria llegó a decir que ese libro no podía representar a Portugal en un concurso europeo, que no tenía importancia, el Evangelio según Jesucristo, porque estaba mal escrito. O sea, el gobierno se convirtió en crítico literario y decidió que estaba mal escrito. Aquellos fueron días muy duros y es cuando se plantea la posibilidad de venirse a la isla. Pero la isla todavía no era una isla, era la posibilidad del silencio, era la posibilidad de alejarse del ruido, de alejarse de las primeras páginas todos los días, un día y otro, de compañeros manifestándose, de políticos tratando de subirse al carro, de aquello. No fue en Portugal, fue en la Unión Europea, debates en la Unión Europea, debates en el Parlamento francés, fue demasiado fuerte. Entonces Saramago necesitó el silencio de Lanzarote. Pero era el silencio todavía. La isla llegó más tarde, cuando se descubrió que la isla era un espacio abierto por donde podían venir otros por todas partes, donde llegaban tantas ideas, donde no se perdía el tiempo. Es decir, el estilo de José Saramago cuando llega a Lanzarote de alguna manera cambia, pero ¿cambia por el hecho de estar en Lanzarote? Pues cambia porque ha escrito el Evangelio según Jesucristo antes, y ese enfrentarse con el hecho fundacional de nuestra civilización. Pensemos, solamente doy una idea, si Jesucristo no es... Vivimos en el 2010 de la era cristiana, ¿verdad? 2022 de la era cristiana. Si Jesucristo no es Dios, nuestra civilización está basada en la mentira. O sea, a partir de ahí, de esa mentira, seguimos ya desarrollando lo que queremos. Entonces, Saramago se había enfrentado a hechos fundamentales de nuestra cultura formada por valores o contravalores religiosos, llamados espirituales, que no necesariamente lo son. Había visto el sufrimiento que las guerras y las religiones enfrentándose habían generado. Había oído todo ese ruido, más el ruido de la polémica del libro. Entonces, llega aquí, necesita el silencio, pero se le provoca también el vacío. Porque después de esa conmoción tan fuerte, algo está pasando en el interior. Uno no se pone a escribir una historia de amor, o uno no se pone a hacer una novela policíaca, que me encantan. No, o sea, habían pasado cosas muy importantes. Se había enfrentado a Dios y había salido de su país. Y de repente se encuentra esta naturaleza. Tardó varios años en poder acabar el siguiente libro. Y el siguiente libro no podía ser otro que Ensayo sobre la ceguera. Estamos ciegos, ciegos que viendo no vemos. Porque hemos llegado, como decía ahora mismo Fernando, a la situación en la que estamos. Claro que la ética del cuidado es ahora mismo no una opción, es una urgencia. Es una urgencia total. ¿Pero por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que ha pasado?
¿Qué nivel de ceguera de la razón hemos tenido? ¿Qué entregas hemos hecho para llegar hasta aquí? Entonces, Saramago decide que su obra tiene que ser mucho más directa, porque ha entrado, insisto, en el silencio. Y ya no describe los pliegues de la estatua, las formas de la estatua, ese barroquismo bellísimo, cierto barroquismo, tampoco le definiría como barroquismo, que está en sus libros anteriores. Ahora, en Ensayos sobre la ceguera, y a partir de ahí el estilo es más seco, más directo, más duro. Es la piedra, es el silencio. Y ahora, no seré yo, ¿verdad? Vale. De pronto me ha dado pánico, que lo veía muy cerca. Bueno, pues entonces estamos ha pasado de la estatua a la piedra y estamos en el silencio. Y yo creo que era acabando el ensayo sobre la ceguera cuando descubre la isla. Entonces, descubre que se puede venir, que distintas personas pueden venir, que desde aquí se llega a África, que se llega a América, que se llega a Europa, que esos continentes e ideas de esos continentes llegan aquí y se elaboran. Y de repente empieza a pensar que una isla es un espacio habitado donde puede y tiene que predominar el auxilio mutuo, la ayuda, porque si no, no se sobrevive, porque estamos rodeados de agua por todas partes. Entonces, entra en otra economía de las cosas, en otra economía a la hora de leer y a la hora de trabajar, perdón, a la hora de escribir. Su vida se llena de muchísima más gente que nunca hubiera podido imaginar. Saramago era un hombre solitario. Y tú que has estudiado, la persona que más conoce a José Saramago es Fernando Gómez Aguilera, ¿eh? Y además no solo lo conoce, es que además es su albacea. O sea, los papeles que nunca nadie ha visto, Fernando sí los ha visto, o sí los tiene o sí los tendrá. Y era solitario. Incluso era un poco triste. Pero esas características las pierde aquí. Hombre, los españoles le ayudamos un poquito. Está aquí, en la sala, está Carmen Otero, que fue a recoger a José la primera vez que vino a verme a Lisboa, y yo en ese momento estaba en directo, no podía ir al aeropuerto a buscarlo, y fue ella con otra. Fue en el coche del peluquero, que era el mejor coche que podía haber en televisión. Allí los periodistas teníamos, los que tenían coche tenían cutre coche, el peluquero tenía un pedazo de Mercedes. Y se fueron a buscar a José Saramago al aeropuerto, y iban 3 amigas o 2 amigas y el peluquero, y señor Saramago, venimos en nombre de Pilar del Río, ya no puede venir, somos sus amigas. El aeropuerto de Sevilla está a 20 minutos de Sevilla, ¿eh? 20 minutos. Antes de llegar a Sevilla ya le iban diciendo: oye, Joselito, ¿y tú qué ideas traes con la niña? ¿Cuáles son tus intenciones con la niña? Es que nosotros... Eran palabras textuales, mamen. ¿Qué intenciones traes con la niña, Joselito? ¿Traes papel? Qué vergüenza. Bueno, pues Saramago, efectivamente, el contacto con España le hace que pierda la rigidez y la elegancia portuguesa. Pero sí, deja un poco de elegancia. Pero aquí en Lanzarote se hace muchos. En Lanzarote hay un Saramago múltiple y seguramente no lo hubiera sido de seguir en Lisboa. Estoy seguro. Estoy absolutamente segura. O sea, la isla... Pero fíjense, ¿por qué se llama el libro La intuición de la isla? Porque de repente cuando
cuando Alba se empeña, escribe, haga una cosa, todo esto era porque teníamos pandemia, o sea, tampoco se crea... Aquí intenciones puras hay muy pocas, ¿eh? Y entonces empieza a animarme, pero bueno, casi a veces cuentas cosas, ¿por qué no las das por escrito? Venga, sin ningún problema, yo tengo una editorial, en fin. Pues ya, si teníamos una editorial, entonces se escribe. Entonces, es cuando, al pensar en el libro, digo, pero si Saramago había puesto a navegar la península entera, si había convertido la península en una isla, pero si el afán de que la península fuera una isla no era, como los críticos más, podía decir necios, pero digamos simplificadores, dicen, esto era un claro resentimiento con Europa. No, porque nosotros también somos Europa, por favor. Claro que es verdad que había cosas de la construcción europea que no le gustaban a Saramago, pero lo que, y esto lo dijo Ernest Lluch, que no era crítico literario, era un político y fue el que mejor vio el libro, y dijo, no, Saramago está con este libro, lo que ha querido es hacer un remolque que tire de Europa hacia el sur, que deje de tener una visión imperialista, colonialista, de uso y de abuso de los demás, que se acerque a otros continentes, pero ya sin ese afán colonizador. Bueno, pues eso es lo que mi gran descubrimiento fue que la isla sí estaba en la vida de José Saramago, aunque Saramago no lo viera. Y luego me sorprendió muchísimo cuando encontré algún poema que también hablaba de isla. Y cuando empecé a encontrar referencias, ya me puse a mirar con ojos de ver, y cuando se mira con ojos de ver, se encuentran cosas. Entonces, sí, había una intuición de isla porque había una intuición de encuentros. Y en el fondo, José escribía para comunicarse y para encontrarse. Y la obra la hizo aquí. Sí, él llegó ya con un bagaje muy importante, con algunos libros fundamentales como Memorial del convento del año de la muerte de Ricardo Reis o Levantado del suelo con la balsa de piedra. Pero aquí aquí es donde en la isla se hizo, es una frase que a él un concepto que a él no le gustaba y que a mí tampoco me gusta mucho, pero lo voy a decir, se hizo ciudadano del mundo. Seguía escribiendo en portugués, seguía siendo portugués, pero la ciudadanía universal la quiere en la isla. Entonces es muy importante que él estuviera en Lanzarote y es importante para su obra. Yo creo que también es importante para Lanzarote. A mí me parece que es verdad que vamos a necesitar más tiempo y sobre todo, Fernando acaba de publicar un libro todavía no presentado en Lanzarote donde habla de los libros que José Saramago escribió en Lanzarote y hace no aproximaciones emocionales como yo hago o desvelar pequeños detalles de los momentos concretos. No, Fernando hace auténticos ensayos de cada libro escrito en Lanzarote. Y yo creo que ese libro, que va a ser fundamental para cualquier persona que estudie o lea a Saramago en el futuro, El pájaro que pía posado en el rinoceronte, ese libro será el primero de otros que van a venir estudiando la importancia de este espacio en la obra, pero también de la importancia que la obra va a tener para la isla, si es que la decidimos salvar, ¿no? O sea, que aquí estamos rodeados de lo que César Manrique nos avisaba que se podía hacer. En fin, es un orgullo no haber escrito el libro, que eso fue la respuesta a las demandas de Alba. Es un orgullo poder estar hoy aquí, en Lanzarote,
en esta sala que lleva el nombre de José Saramago, en la Fundación César Manrique, de la que él formaba parte, en cuyo consejo... Tengo un poquito que me quiere, no me deja. En esta sala estuvo en algunas actividades, algunas de las últimas incluso. Las últimas, sí. Entonces, volver a estar aquí, tener este sitio, sentir el apoyo tantos años después de la muerte, antes he dicho 2010, cuando quería decir 22, y es porque, bueno, el sábado se cumplirán 12 años de la muerte de José Saramago. Sentir que la Fundación le tiene 12 años después el mismo respeto que le tenía cuando estaba vivo, que sigue estando vivo en la Fundación César Manrique. En el mundo. Pero bueno, aquí hay que verbalizarlo en la Fundación, que estáis aquí, que estáis las amigas y los amigos, que por supuesto está José Juan y que por supuesto está Fernando, y que tenemos vida por delante, y que Fernando nos ha dicho que nos ha dado la lección de la ética del cuidado, que la mantengamos como César Manrique, como José Saramago y como se cuenta, como están haciendo Alba y Sergio, montando desde Lanzarote una editorial que se llama Itineraria, por la posibilidad también de llegar a otros. Seguimos hablando de lo mismo, de llegar. Y que ellos, que no son de aquí, y decidieron que el primer libro que publicaban era un libro que era netamente de aquí, no podía ser otro que Lancelot, de Agustín de Espinosa. Y luego quisieron traer a alguien de fuera para que fuera leída en Lanzarote y en otros tantos lugares donde el libro circula y está circulando también, como Virginia Woolf. Este es el tercer libro de estos aventureros que montan una editorial cuando dicen que lo más que leemos son mensajes de WhatsApp. Ellos vienen a tratar de desmentirlo. Quiero agradecer también a Juanjo, que no sé por dónde está, pero está ahí, que dibujó a carboncillo determinados momentos del libro, que no queríamos que pasaran páginas. Les voy a contar que lo artesanal existe y está en la cocina de mi casa, con la mesa completamente abierta, eligiendo qué capítulo 1, qué capítulo 2, para que no coincidieran las cosas con no sé qué, para que se pudiera meter un dibujo, pero todo eso no era en computador como se suele hacer, era como se hacía. Bueno, Irene Vallejo decía que como el primer día que existía el papel. Bueno, la galaxia Gutenberg eran más avanzados que nosotros, por lo menos tenían talleres de trabajo nosotros directamente en la cocina. En esa cocina donde también se les espera a todos ustedes. Cuando estemos más aliviados de pandemia volveremos a dar café a todas las visitas que pasan. Ahora se puede pasar, pero no nos entretenemos en la conversación. Volveremos a entretenernos y bueno, espero que disfruten con el libro, con el empeño de Alba, de Sergio, de Juanjo y con la galantería de la Fundación César Manrique, de Fernando Gómez Aguilera y también del resto de los trabajadores que aquí están y que estaban hoy tan contentos y bueno, y que han dicho cosas tan lindas antes. Que gracias. Gracias.
¿Sí? Ahora Pilar firmará libros para quien quiera que así sea. Pues venga. Qué bien.